La preservación del lugar del hecho es un tema que se aborda a diario por diversos tipos de funcionarios, agentes, autoridades o personas encargadas de realizar la investigación criminal de un hecho. Pero ¿en verdad se conoce cuál es la importancia de esta acción y qué significa en el proceso de esclarecimiento? Comencemos por establecer lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Penal en su artículo 125 sobre el lugar de los hechos, expresando que el instructor, cuando tenga conocimiento de un delito, procederá de inmediato a la inspección del lugar de los hechos y fijará, recogerá y conservará los vestigios y pruebas materiales que haya dejado el delito y que puedan tener relación con la existencia y naturaleza del hecho. Salvo que se trate de prestar socorro a la víctima, ninguna otra persona podrá realizar en dichos lugares manipulación o actos de clase alguna que puedan variar las circunstancias del lugar o de los objetos que en él se hallen, hasta tanto acudan las autoridades competentes. La inspección del lugar del hecho no solo se trata de una de las más antiguas herramientas empleadas para la investigación de los delitos, la primera y más importante de las acciones de instrucción, constituyendo el camino hacia la obtención de huellas e indicios que hayan sido dejados durante la perpetración del delito, que permitan establecer dentro de los límites posibles la presencia o ausencia de los elementos tácticos para calificar el hecho investigado como delito, así como construir y comprobar las versiones del mismo. El criminal deja algún tipo de evidencia física en la escena del crimen. El problema es encontrarla. Lo que no se capte en ese momento puede llegar a ser irrefutable y afecta sensiblemente el trabajo posterior. Definamos qué es lugar del suceso, lugar del hecho, escena del crimen y lugar del delito, que todos son correctos su empleo para definir el espacio determinado donde ocurrió un suceso que exige la realización de una inspección judicial. No existe una norma que pueda definir las dimensiones de la escena de un crimen. Las huellas e indicios están constituidas por cualquier objeto, marca o impresión, por más pequeña que sea, que pueda contribuir a la reconstrucción del delito o conducir a la identificación del criminal o a conectar al criminal con la víctima o con la escena del crimen. Una regla general que deberá seguir todo investigador es que nada que encuentre en el escenario del delito es demasiado insignificante para no ameritar un tratamiento adecuado. Nunca se pierde un litigio a causa de que se hayan recogido y preservado demasiadas pruebas, pero puede que se pierda uno porque el investigador decidió que determinado artículo o pista no tenía importancia y no se recogió. El primer ataque constituye el conjunto de medidas que desarrollan los órganos investigativos y de enfrentamiento como respuesta inmediata a un hecho delictivo, a fin de establecer sus circunstancias, medios de pruebas y autores. El éxito de esta labor comenzará a garantizarse desde el momento en que se conoce el hecho, teniendo como premisa fundamental y necesaria una eficiente preparación del lugar del suceso donde él o los agentes desarrollarán esta acción. Preservación del lugar de los hechos. Esta acción se realiza por los agentes del orden público en los lugares en que aparezcan huellas e indicios de un hecho delictivo y tiene como fin mantener inalterable el escenario del crimen y comprende la no realización por ninguna persona de manipulaciones o actos que puedan variar las circunstancias del lugar o de los objetos que en él se hallen, hasta que no acudan las autoridades competentes. Solo un mínimo de personas que tengan un interés investigativo legítimo deberán tener acceso al lugar. El exceso de personas puede llevar a que ciertos indicios sean cambiados de sitio o destruidos antes de que se les reconozca su valor como elemento de prueba. La regla de oro de la preservación del lugar del hecho se refiere a no tocar, cambiar ni alterar nada, ni permitir que otro lo haga, ni se desplace sobre superficies protegidas hasta tanto la escena haya sido documentada, medida y fotografiada por la guardia operativa. De ello depende en gran medida el éxito o fracaso de la investigación criminal. Este principio surge de una realidad científica, el llamado teorema de intercambio, el que sostiene que cuando una persona ingresa o permanece en determinado lugar, al retirarse deja en ese recinto indicios materiales de su permanencia y lleva en sí indicios del lugar. Este hecho se ve potenciado cuando en el lugar se produce un suceso violento. Como dicen los maestros de la investigación criminal, el sitio del suceso habla y que el lugar del crimen entrega información determinante,
pero para ello es imprescindible mantener el lugar del hecho preservado de cualquier acción que desvirtúe estos acontecimientos. Por mucho cuidado que pongan él o los autores al cometer un delito, siempre dejarán evidentes elementos de sus movimientos o instrumentos utilizados para cometer el delito: pelos, sangre, huellas dérmicas, de calzado, transporte, un cuchillo, una pinza y otros, todo lo cual es necesario se mantenga inalterable. La etapa preservación encierra una gran importancia en la investigación de las diferentes tipicidades delictivas que pueden aparecer en el enfrentamiento diario al delito. Esto ha ganado en connotación en la medida que se ha incrementado el arsenal de medios con que cuenta la técnica criminalística para detectar elementos cada vez más pequeños y para extraer de ellos cada vez más información de importancia capital para el esclarecimiento y la identificación de sus comisores. Desde el primer instante en que se recibe la información de la comisión de un hecho delictivo, el interlocutor deberá tomar un conjunto de datos esenciales, los que le solicitará al informante, siempre que sea posible, tales como: ¿me puede decir su nombre y apellido? ¿Usted trabaja, estudia, trabaja? ¿A qué órgano pertenece? ¿A qué hora ocurre el hecho? ¿Robo con fuerza en vivienda? Dígame la dirección exacta del lugar. ¿Hubo algún agravante durante el hecho ahí lesionado o algo? Otros de carácter objetivo. Una vez obtenida la información, se procederá de inmediato a verificar el hecho. Para ello se enviarán agentes del orden público preparados para esta tarea, los cuales deberán tener pleno conocimiento sobre la preservación del lugar de los hechos y objetivos concretos que ayuden a la protección de las diferentes huellas e indicios. ¿Qué debe hacer el que preserva? Al arribar al lugar de los hechos, deben hacerse cargo de la situación accionando de forma rápida con una serie de pasos para la obtención de elementos como por ejemplo: 1. Verificar la existencia de víctimas con vida para prestarle auxilio. De existir, tener en cuenta los siguientes: dirección exacta del hospital a que fue remitido, escuchar frases que pueda pronunciar en su estado agónico, localizar el paradero de las prendas de vestir después de recibir tratamiento médico especializado. El compañero que cumplió esta misión debe regresar al lugar del suceso para reportar a la guardia operativa el resultado de esta acción. 2. Identificar a la persona que detectó el hecho, testigo, curioso o familiar de la víctima. 3. Preservar el lugar de curiosos y familiares de las víctimas. 4. En casos que se tenga que acceder al lugar, se deberán tomar todas las precauciones para no alterar el ambiente del mismo. 5. Trazar una senda crítica de recorrido, siempre bordeando los límites del lugar, próximo a las paredes de un local o lejos del perímetro del sitio de ocurrencia en exteriores, con el objetivo de no estropear ninguna huella e indicio visible. 6. Establecer un cordón de protección alrededor del lugar del hecho y sus accesos, no permitiendo la entrada al mismo hasta la llegada de la guardia operativa. 7. Garantizar la seguridad de las pertenencias y objetos existentes en el lugar. 8. Tomar precauciones para evitar que las personas paseen en aquellas zonas que tengan mayor probabilidad de contener huellas de calzado o neumáticos. 9. De acuerdo a las circunstancias del hecho, se protegerán las diferentes huellas e indicios, lugares abiertos donde la inclemencia del tiempo u otro fenómeno natural acechen con borrar los elementos de interés para la investigación. 10. En los casos que inevitablemente se proceda al levantamiento del cadáver, se siluetea el cuerpo o se marca con los medios que tenga a su alcance, para que a la llegada de la guardia operativa se conozca la posición real del cadáver. 11. Escuchar las versiones de testigos, vecinos y curiosos que puedan dar información de los comisores del hecho o circunstancias en que se produjo. 12. Tomar nota exacta de los aspectos que cambien la escena verídica del hecho, tales como formación de huellas por acciones propias de la preservación, percepción de olores, posición de las víctimas que fueron trasladadas. 13. Deben aislarse los testigos directos ubicándolos por separado a fin de que no se realice intercambio entre ellos, trasladándolos a un local policial u otro sitio aislado, para tomar en la mayor brevedad sus testimonios por escrito. 14. Precisar las modificaciones que se sucedieron en el lugar del hecho por la manipulación del personal médico, movimientos de escombros y objetos que no fueron puestos de nuevo en su lugar. Por lo general, la protección inadecuada de la escena del crimen
producirá la contaminación, la pérdida o el desplazamiento innecesario de artículos que constituyen indicios e influirá decisivamente en las determinaciones finales de la investigación criminal y su esclarecimiento. El agente actuante puede evacuar algunas interrogantes sobre el hecho que pudieron ser apreciadas por los testigos o víctimas. Por ello es posible definir en qué condiciones se encontró el lugar, si penetraron al lugar y por dónde lo hicieron, si manipularon algún objeto, si por razones adversas fue alterado el lugar y otras de interés. Cuando se cumple todo lo anterior definido dentro de las acciones de instrucción para la preservación del lugar del hecho, es indudable que la práctica demuestra el éxito de la investigación y el esclarecimiento del delito.